Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo del espectáculo para traerles una noticia que, sinceramente, ha sacudido a muchísimos seguidores y fanáticos. Como ya habrán visto en el título, el 11 de noviembre de 2025, una noticia impactante relacionada con Hande y Kerem ha sorprendido a todos. Y créanme, cuando decimos impactante nos referimos a algo que ha generado un torbellino de especulaciones, debates y, por supuesto, muchísima atención. Si eres un seguidor habitual de estas estrellas turcas, o si simplemente disfrutas de estar al día con las últimas novedades del entretenimiento, este vídeo es para ti. Vamos a desgranar todo lo que sabemos sobre esta sorprendente revelación, analizando las posibles implicaciones y, lo más importante, lo que esto significa para sus carreras y para el futuro de sus proyectos. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Además, así te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras próximas actualizaciones, porque créanme, tenemos mucho más preparado para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos ha traído hoy aquí. La noticia que ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación, y que tiene a todos hablando, gira en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no los conozcan, estamos hablando de dos de los actores más populares y queridos de Turquía, cuyas carreras han despegado a nivel internacional gracias a su carisma, talento y por supuesto, a esa química innegable que mostraron en pantalla en Sen Kalkam, o Love is in the Air, como se le conoce en muchos países. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido un tema constante de interés para sus fans, quienes han seguido cada paso, cada fotografía y cada mención con una dedicación admirable. Pero la noticia de este 11 de noviembre de 2025 no se trata de una reconciliación, ni de un nuevo proyecto juntos, al menos no de la manera que muchos esperaban. Se trata de algo que ha tomado por sorpresa a muchos. Según los informes que han ido surgiendo, y que aún se están confirmando en algunos aspectos, parece que Hande Erçel ha tomado una decisión profesional significativa que podría tener un impacto considerable en su trayectoria y, por extensión, en la percepción que tenemos de ella y de su futuro. Los detalles específicos son aún un poco nebulosos en algunas áreas, pero la esencia de la noticia es la siguiente: Hande Erçel ha decidido no participar en la esperada segunda temporada de una serie que hasta ahora se consideraba un gran éxito y que la tenía como protagonista indiscutible. Y aquí es donde entra la parte impactante: esta decisión ha sido comunicada de manera sorpresiva, y las razones detrás de ella no han sido del todo explícitas, lo que ha abierto la puerta a un sinfín de especulaciones. Recordemos que Sen Kalkam fue un fenómeno. La serie no solo conquistó Turquía, sino que se convirtió en un éxito rotundo en Latinoamérica, Europa y otros mercados. Hande y Kerem, en sus roles de Eda y Serkan, se convirtieron en ídolos para millones. La química entre ellos era tan palpable que muchos fans esperaban verlos juntos en nuevos proyectos, o incluso especulaban sobre un futuro juntos más allá de la ficción. Y aunque su relación personal tuvo sus altibajos y, hasta donde sabemos, ha seguido caminos separados en términos románticos, la expectativa por verlos trabajar juntos de nuevo siempre ha estado latente. Ahora, volviendo a la noticia de hoy. La decisión de Hande de no continuar en un proyecto que, por su naturaleza, era el que más se vinculaba con su momento de mayor éxito y con la figura de Kerem Bürsin como su coprotagonista, es lo que ha causado tanto revuelo. ¿Por qué renunciar a algo que estaba funcionando tan bien? ¿Qué la ha llevado a dar este giro? Las hipótesis son muchas y muy variadas. Una de las teorías más fuertes sugiere que Hande podría estar buscando un cambio de rumbo en su carrera. Quizás siente que ha llegado a un punto de saturación con este tipo de roles románticos y está ansiosa por explorar facetas diferentes como actriz, buscando proyectos que le permitan demostrar un rango actoral más amplio, o que aborden temáticas más maduras o complejas. Es completamente natural para cualquier artista querer evolucionar y no quedarse estancado en un mismo tipo de personaje o género. Otra posibilidad es que la decisión esté relacionada con Kerem Bürsin de una manera indirecta. A pesar de que se separaron como pareja, el lazo profesional y la imagen pública que construyeron juntos son inseparables para muchos fans. Tal vez Hande sienta que para establecerse de manera independiente y construir su propia identidad artística separada de la sombra de Sen Kalkam y de Kerem, necesita distanciarse de proyectos que la mantengan tan estrechamente vinculada a esa etapa. Es una forma de decir: hemos terminado con eso, y ahora voy por mi propio camino.
También hay quienes especulan sobre la posibilidad de que existan ofertas de proyectos internacionales más ambiciosas. Ande, con su reconocimiento global, está en una posición privilegiada para explorar oportunidades en producciones fuera de Turquía. Quizás esta decisión sea el primer paso hacia una incursión más seria en el cine o la televisión internacional, y la nueva temporada de la serie simplemente no se ajustaba a esa visión a largo plazo. Y no podemos obviar la posibilidad de que haya diferencias creativas, o incluso problemas de agenda, aunque esto último parecería menos probable dado el enfoque de la noticia en una decisión de índole más personal o profesional. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, nunca se sabe con certeza hasta que todos los involucrados lo aclaran. Lo que sí está claro es que esta noticia ha generado un debate intenso en las redes sociales. Los fans están divididos. Algunos apoyan incondicionalmente la decisión de Hande, aplaudiendo su valentía y su búsqueda de crecimiento. Otros expresan decepción, lamentando la pérdida de la oportunidad de verla nuevamente junto a Kerem en sus roles icónicos. Y hay quienes, por supuesto, están tratando de descifrar la verdadera razón detrás de todo esto, analizando cada declaración, cada publicación en redes sociales en busca de pistas. Es importante recordar que, como espectadores, a menudo solo vemos la punta del iceberg. Las decisiones de los artistas son complejas y están influenciadas por una multitud de factores, desde aspiraciones personales hasta acuerdos contractuales y dinámicas de la industria. Lo que para nosotros puede parecer una simple elección, para ellos puede ser el resultado de largas reflexiones y negociaciones. Kerem Bürsin, por su parte, ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a esta noticia específica. Su enfoque parece estar en sus proyectos actuales y futuros, y no ha hecho declaraciones directas sobre la decisión de Hande. Esto, si bien es comprensible, también alimenta la especulación, ya que cualquier comentario suyo sería analizado al milímetro. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Hande Erçel no se detiene. Ella es una fuerza imparable en la industria del entretenimiento turco, y esta decisión, lejos de ser un retroceso, podría ser el catalizador de una nueva y emocionante fase en su carrera. Su capacidad para conectar con el público y su innegable talento la colocan en una posición privilegiada, sin importar el proyecto que elija. Este 11 de noviembre de 2025 marca, sin duda, un punto de inflexión. Es una noticia que nos recuerda que incluso las estrellas más consolidadas buscan constantemente reinventarse y explorar nuevos horizontes. La industria del entretenimiento es dinámica, y los artistas que tienen éxito son aquellos que saben adaptarse y evolucionar. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro de Hande y Kerem? Si bien es posible que ya no los veamos juntos en Senkalkam, la posibilidad de verlos en futuros proyectos, quizás con enfoques completamente diferentes, sigue abierta. La industria turca es relativamente pequeña en comparación con Hollywood, y los talentos de esta magnitud a menudo cruzan caminos una y otra vez. Lo que sí podemos esperar es que Hande Erçel nos sorprenda con propuestas frescas y audaces. Estamos ansiosos por ver qué tipo de personajes elegirá, qué historias querrá contar y cómo expandirá su ya impresionante legado. Su influencia en el público joven es inmensa, y sus elecciones tienen el poder de inspirar a muchos. Esta noticia, aunque inesperada, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las carreras artísticas. No siempre se trata de seguir la ruta más obvia o la más esperada por el público. A veces las decisiones más valientes son aquellas que nos alejan de la comodidad para buscar nuevos desafíos y oportunidades de crecimiento. Así que, para resumir, la impactante noticia del 11 de noviembre de 2025 gira en torno a la sorprendente decisión de Hande Erçel de no participar en la continuación de una serie que la catapultó a la fama, y que la vinculaba estrechamente con su coprotagonista Kerem Bürsin. Esta elección ha desencadenado un torbellino de especulaciones sobre sus motivaciones, que van desde la búsqueda de un cambio de rumbo profesional hasta la intención de forjar una identidad artística más independiente. Si bien muchos fans lamentan la posible ausencia de una futura colaboración en ese proyecto específico, esta decisión subraya la ambición de Hande por evolucionar como actriz y explorar nuevos horizontes en su carrera. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por escuchar todo lo que teníamos que decir sobre esta noticia tan comentada. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y les haya ayudado a comprender mejor el panorama. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Están emocionados por ver qué hace Hande a continuación? ¿O quizás decepcionados por no verla en la serie? Déjenos sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo.
Nos encanta leer sus opiniones y nos ayudan mucho a mejorar. Y si disfrutaron de este vídeo y de la información que les hemos traído, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem, para que todos estemos al tanto de esta importante novedad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima y cuídense mucho.